Me da muchísimo gusto que ustedes sean testigos también de este importante momento y para ello les voy a pedir que nos pongamos de pie, porque esa es la manera correcta de recibir en este momento, en este escenario, a este Summit de Energía Renovable, al presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Bernardo Arévalo. Él está acompañado por el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Hugo Ventura, y una comitiva que le acompaña. Muchísimas gracias. Bienvenido, señor presidente, bienvenido, ministro, bienvenido a todas las autoridades de gobierno. Hacerse presentes en este momento es muy importante para nosotros. Bueno, los amigos de la prensa, por supuesto, que están aprovechando, ¿verdad?, para tomar esas fotografías que son importantes y que simbolizan ese interés de todas las partes involucradas en el desarrollo de energías renovables que sean de verdad una punta de lanza para ese desarrollo que tanto necesitamos en nuestro país. Gracias a los amigos de la prensa. Y bueno, seguramente van a haber más oportunidades para fotografía. Les pido que tomen asiento, por favor, en este Summit de Energías Renovables. Para cerrar con broche de oro, como ya les venía yo diciendo, este día lleno de conocimiento, de intercambio de experiencias, es lo que hemos tenido. Quiero también anunciar algo que ya les había comentado a las personas que estaban en este recinto. Es un momento especial que destaca el compromiso de la Asociación de Generadores con Energía Renovable de AGER con el sector eléctrico y con el país. Para esto quiero invitar al escenario al licenciado Rudolf Jacobs, presidente de AGER, quien hará la presentación de la propuesta de AGER para la transición energética en Guatemala, una agenda para la transformación eléctrica sostenible. Muy buenas tardes. Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, doctor Bernardo Arévalo, representantes del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en Guatemala, diputados de la Junta Directiva del Congreso de la República, ministro de Energía y Minas, ingeniero Víctor Hugo Ventura, secretaria privada de la Presidencia, licenciada Ana Glenda Tager, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, licenciado Haroldo Sánchez, representantes del sector público-privado, actores del sector eléctrico guatemalteco, tanques de pensamiento y academia que se suma a este evento, medios de comunicación y todos quienes hoy forman parte de este gran momento que esperamos pueda propiciar una trascendencia energética con beneficios para todo el país. Muy buenas tardes. Con esa bienvenida me voy a permitir presentarles la presentación de cierre. Espero que no tarde más que 20 minutos y que sea un breve repaso con algunos mensajes importantes desde la Asociación de Generadores con Energía Renovable, para quien ha sido un gran honor haber organizado este evento, y de nuevo agradecemos muchísimo la participación de todos quienes nos han acompañado, tanto presencialmente como las más de 400 personas que están conectadas de forma virtual. Perfecto. Bueno, el punto y la razón de ser del Summit es que la Asociación de Generadores con Energía Renovable el día de hoy hace la presentación de su estrategia para la transición energética de Guatemala como una agenda para la transformación eléctrica nacional. ¿Quién es AGER? Un muy rápido repaso. Nacimos en el año 2002. Nos esforzamos por promover la energía renovable en Guatemala a través del uso responsable de los recursos naturales y las buenas prácticas sociales y ambientales. Representamos a 50 asociados que en total han invertido en 1.200 megavatios de generación renovable existente
y otros 500 megavatios en desarrollo, lo que representa un poco más de una tercera parte de la generación del país y un 65% de lo que es renovable en Guatemala. Las energías renovables, como vimos el día de hoy, tienen una serie de aportes importantes, tanto sociales como medioambientales. Son energías sostenibles. Guatemala adquirió compromisos en Naciones Unidas de reducir emisiones en un 11% que se fundamentan en el cumplimiento de la política energética, y hay planes de desarrollo y regulación ambiental en Guatemala que también le apuestan y están estrechamente vinculados con esa política energética nacional. Nos falta electrificar a 1 millón de guatemaltecos. Esto en el discurso de apertura fue nuestro primer llamado, una labor conjunta que tenemos que lograr el sector público y privado. Los proyectos renovables, como comentábamos con el señor presidente, acercan las redes de distribución y transmisión hacia los lugares de consumo distantes, porque la inversión en energía rural, la inversión en energía renovable es igual que inversión rural. Los proyectos se ubican ahí donde están los recursos y es una gran oportunidad de desarrollo. Y la tecnología actual permite microproyectos renovables para comunidades distantes. Y los proyectos que se instalan en esas ubicaciones distantes generan empleos directos e indirectos, movimiento económico, mejoras de infraestructura y se relacionan con sus comunidades a través de los programas de responsabilidad social y empresarial. Guatemala desde 1996, como vimos esta mañana, tenemos un sector libre. Pasamos de tener un sector estatal a un sector abierto a la participación libre, tanto pública como privada. Triplicamos la capacidad en esa primera etapa del mercado y hacia el 2008 habíamos logrado cubrir la demanda, pero nos habíamos vuelto un país donde más de la mitad de la energía dependía del precio de los combustibles importados. Y alrededor del 2005 finalizó la era del petróleo barato y las tarifas en Guatemala tuvieron un incremento importante. En ese momento Guatemala reconoce que es necesario agregar planes de largo plazo y se emite la primera política energética nacional con una visión clara de poner, entre otros temas, la ampliación de las redes de transmisión, poder llegar a tener más energía renovable, y se implementaron incluso los mecanismos de cómo hacer realidad esa política. Se implementaron procesos de planificación que se llevan a cabo a través del Ministerio de Energía y Minas, tanto de transmisión como generación, y los mecanismos de licitación para poder poner a concurso competitivo esos procesos y hacerlos realidad. Esa meta muy visionaria que la política emitió desde el 2008 y luego en el 2013 es una meta sobre la que hemos venido avanzando muchísimo como país. Se han llevado a cabo de parte de las empresas distribuidoras 4 licitaciones del 2007 al 2023, que es parte de los resultados de esa política energética y de los planes de expansión de transmisión y generación, impulsando en una buena medida las energías renovables y otras fuentes de energía con las que hemos abastecido la demanda. Cuando esos proyectos entraron a generar, las tarifas eléctricas bajaron y mejoraron sustancialmente en Guatemala. Logramos en esos años, desde el 2008 hasta el 2023, con mucha dificultad, avanzar en 1.500 kilómetros de líneas de transmisión que incrementaron las redes de transmisión que se requieren para abastecer la demanda, para programas de electrificación y para poder conectar nuevos proyectos de generación. Logramos avanzar hacia el 90% de electrificación, pero tenemos aquí un proyecto compartido de alcanzar ese acceso universal a la energía, ojalá en estos próximos 4 años. Algo muy interesante que también comentábamos con el señor presidente y el señor ministro era que en Guatemala el modelo libre, una de las muestras de éxito es que atrae todo tipo de plantas y de todo tipo de tamaños y tecnologías. Si vemos que en el país hoy por hoy tenemos 170 plantas de generación, tanto públicas como privadas, 120 o el 70% de ellas son pequeñas y medianas y también 70% de ellas son renovables. Y algunos conceptos de la Ley General de Electricidad, que son los que generan este modelo libre que invita a esa inversión de diferentes escalas y tecnologías,
es que nuestra ley dice que es libre la generación, es libre el transporte de electricidad, es libre el servicio de distribución, y hace 3 enunciados que eran la justificación de esa ley en su momento y siguen siendo absolutamente válidos. Agilizar el crecimiento de la oferta, satisfacer las necesidades sociales y productivas del país, y este último punto, que es el que nos debe enfocar en la electrificación, mejorar nivel de vida, especialmente de los pobladores más pobres que aún no gozan del servicio. Los retos los vimos el día de hoy en las conferencias de los excelentes expositores que tuvimos. Sabemos que el mundo trabaja en una lucha común para evitar un riesgo a calentamiento global. Para eso hay acuerdos en Naciones Unidas que han ido teniendo sus avances. Ya en el 2015 en París, Guatemala asume su primer compromiso firme de reducir emisiones y lo fundamenta en base al cumplimiento de su política energética. La pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y otras complejidades de suministro, lo que han hecho en el mundo es causado crisis energéticas, y eso de alguna forma ha puesto el foco en el mundo en buscar mayor seguridad energética, mayor independencia de los países energética y un modelo más sostenible energético también. Las políticas públicas mundiales están avanzando el uso de la energía renovable, buscando ese modelo más sostenible, y aunque el mundo todavía depende en un 70% de combustibles no renovables, el avance es veloz, la intencionalidad de la política pública es fuerte, y solo en el 2023 se agregó un 50% más de capacidad renovable en un solo año comparado con lo que había un año antes. La transición es un esfuerzo mundial hacia fuentes de energía más sostenibles para el medio ambiente y con menores costos de producción para el suministro. Aquí la primera enorme oportunidad que tenemos como país. Guatemala apenas aprovecha el 12% de su potencial de generación de energía renovable. Vemos que el potencial hidroeléctrico se ha aprovechado un poco más, el potencial geotérmico está en pañales, al igual que el potencial eólico con viento y el potencial de energía solar. Esta es básicamente la plataforma de oportunidad para el país, donde se puede llevar inversión a plantas de todo tipo de tamaños, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de nuestro país. A nivel nacional, la oferta de energía debe continuar abasteciendo una demanda que crece y crece cada vez más rápido. Requerimos tarifas asequibles y estables para la población y para ser competitivos económicamente. Tenemos compromisos medioambientales que tenemos que cumplir, y en años recientes, aunado a que la demanda crece, hemos tenido años bastante fuertes de sequía que han causado que Guatemala pase de haber sido un exportador neto a ser un importador neto de electricidad en los últimos 2 años. La demanda de energía, como dijimos, no solo crece, pero tenemos oportunidades como país que debemos aprovechar. Entre ellas, avanzar la electrificación de ese 1 millón de guatemaltecos. Tenemos un bono demográfico que, si le damos las condiciones de oportunidades de empleo formales y de capacitación y educación, es una gran oportunidad para el país, si damos las condiciones, y eso es una oportunidad de desarrollo. Para ello necesitamos atraer inversión. El plan de Guate no se detiene, es una plataforma fundamental y fuerte para lograr esto hacia futuro. Debiéramos de ser un país exportador de energía hacia la región. Necesitamos mejorar la infraestructura portuaria, aeropuertuaria, de carreteras, se requiere energía. Y considerando esos retos y esas oportunidades que el país tiene, nos llevaron a considerar en la asociación que el país lo que requiere es un plan de transición energética. Hemos trabajado muy bien en la política energética y la planificación del sector, y la AGER elaboró esta estrategia para la transición energética en Guatemala como un aporte a las autoridades, al público y a las partes interesadas para contribuir con ese esfuerzo de avanzar en ese sentido. A través del plan mostramos que es viable y posible alcanzar ese 80% de participación de energías renovables, que logramos alcanzar las metas de la política energética, que podemos definir una mayor participación de los recursos
naturales renovables del país y que podemos atender los retos como llevar electrificación a toda Guatemala y también contar con una oferta que permita atracción de inversión y competitividad. Muy rápidamente, la propuesta va a mostrar 3 escenarios. Uno, que básicamente es el escenario de estrés que pasa si Guatemala no hace inversiones en generación. El segundo, si invertimos solo en capacidad nueva a base de búnker y gas natural, que sería una opción no renovable. Y la tercera, que es una transición renovable similar al caso uruguayo que vimos el día de hoy, donde se agregan diversas fuentes de energía que se pueden complementar muy bien entre sí, y un escenario en el que se está agregando como un complemento de generación de soporte una participación de gas natural. Esta última fuente de gas natural como un soporte a esta matriz es un tema que trabaja de la mano o puede ser sustituido eventualmente por otras fuentes, como una participación incrementada por el sector de biomasa, por una participación incrementada del sector geotérmico, pero esos son temas que se tendrían que ver en el mediano y largo plazo. Por favor, no se asusten, los llevo de la mano y despacito. Estos escenarios, el que agrega generación no renovable y el que genera esa mezcla de generación con prioridad a lo renovable, en ambos casos vemos que cubrimos la demanda perfectamente bien. En el lado izquierdo vemos que los colores azul, amarillo y anaranjado no crecen porque la oferta básicamente a través de esos 16 años se incrementa por el uso de las plantas de gas natural y de búnker. Y vemos aquí abajo que las barras verde y anaranjada que representa la biomasa, la sumatoria de esas dos es la participación renovable en el país, pues evidentemente se reduce y nos volvemos nuevamente un país altamente dependiente de combustibles importados. Si pasamos al escenario del lado derecho, vemos que la participación en mezcla de las diferentes componentes de energía renovable van generando una composición que en las barras de abajo, la sumatoria nuevamente de la verde y la anaranjada, que es energías renovables, incluyendo la biomasa, logran alcanzar esa meta de la política pública. Se mencionó también en la mañana no solo la importancia de cubrir esa demanda, pero que tenemos complementariedad muy buena entre los recursos renovables que se puede dar, como por ejemplo la biomasa presente cuando el agua no está en el verano, o el hecho que durante el día la tecnología solar complementa también y de verano las energías como la hidroeléctrica, que es más de invierno, y etcétera. La complementariedad es importante. Pero ¿qué necesitamos? El estudio de la JERA al final concluyó más bien en los retos que tenemos que atender. Necesitamos rápidamente impulsar la construcción de líneas de transmisión. Si no hay líneas de transmisión, no podemos agregar suficiente generación de ningún tipo para poder alcanzar esa demanda. Y las líneas de transmisión, si no las extendemos a donde está el potencial renovable del país, no podremos agregar la capacidad de generación renovable tampoco. Así que el primer reto y el primer llamado en este sentido del estudio es que debemos unir fuerzas y hacer una labor importante por ampliar las redes de transmisión y dar acompañamiento a las empresas que ejecutan los proyectos de transmisión en campo. Vemos aquí que si no agregamos transmisión adicional, no logramos llegar a la meta del 80% renovable de la política pública y más bien se reduce la participación de las tecnologías por la incapacidad de conectarse a la red. Ahora, asumiendo que tenemos suficiente transmisión y agregamos esa generación de fuentes diversas renovables y el combustible de soporte de gas natural, vemos que tenemos la alternativa de precio spot más económica en la gráfica verde comparada con el escenario donde ya no agregamos más capacidad renovable en el país. Eso también afecta directamente las tarifas y como una métrica que se usa en el mercado es que el costo total, la columna del lado derecho, es el costo total de la generación del escenario renovable para atender la demanda. La columna derecha es la más baja, 30% más baja en costo que la alternativa sin agregar nuevas fuentes renovables.
Evidentemente esas fuentes renovables, según esta información del mercado mayorista, también ayudan a compensar y a mitigar emisiones que ayudan a Guatemala a cumplir sus compromisos. Y quizá la historia interesante que se dibuja a través de la propuesta de la AGER es que cuando hablamos de una transición energética en el mundo, y creo que eso se habló de muchos de los conferencistas hoy, es que la palabra transición significa un proceso, no es de un momento a otro. Y ahí hay un reto importante, que es que tenemos que empezar en el día de hoy. Y el día de hoy es que estamos en una realidad con una participación renovable del 68% aproximadamente. Tenemos procesos de planificación excelentes, una política energética excelente. La demanda crece. Tenemos que asegurar la generación que ya tenemos en Guatemala hoy, porque sobre ella tenemos que construir. Debemos garantizar ese suministro, ampliar la transmisión, ampliar la generación, priorizando lo renovable acorde a la política y dar señales claras de cómo pensamos afrontar esta transición. Luego mostramos otra de las etapas que en esa línea de tiempo se va a dar, que es a través de la licitación PEC 5 y ojalá de una pronta licitación PET 3 de transmisión, podamos llegar a cumplir la política pública del 80% renovable, poder gradualmente sustituir y reducir el uso de combustibles y seguir desarrollando el potencial renovable futuro. Y de esa forma podemos empezar a visualizar hacia muy largo plazo que el mundo quizás llegue a una opción 100% renovable. Esa es dependiente de los avances tecnológicos, de los avances de ahorro y eficiencia energética y de otro tipo de aplicaciones como la movilidad eléctrica. Los retos, tenemos que mantener el rumbo de algo que desde el 2008 entendimos que teníamos que hacer bien, mantener una política de largo plazo, una visión, planes de largo plazo que los hagan realidad y procesos de licitación. Construir sobre el enorme potencial que tenemos como país, modernizar la normativa del mercado para que las diferentes tecnologías renovables y las nuevas tecnologías que aparezcan puedan participar. El potencial de las energías renovables se ubica ahí donde está, en la naturaleza. Tenemos que ampliar las redes de transmisión hacia donde está ese potencial. Tenemos algunos aspectos adicionales relevantes que se requieren para básicamente darle continuidad al sector eléctrico y es la oportunidad de desarrollar la geotermia con una decisión concreta que se tiene que tomar en el INDE. El país requiere mantener y darle continuidad a una confianza fuerte que se creó por el sector en 30 años. Los últimos 30 años han hecho de Guatemala un sector que se considera de clase mundial. Muchos inversionistas confían en el país y cada vez que hay una licitación se presentan a ellas confiando en las reglas de juego y el mecanismo creado por la Ley General de Electricidad. Es importante darle continuidad. Guatemala somos el segundo país de mayor población indígena en Latinoamérica. Firmamos un convenio de pueblos indígenas y tribales hace bastantes años. No le hemos dado cumplimiento. Es ya el momento que Guatemala cumpla con el convenio 169, se genere la certeza jurídica para los pueblos indígenas para obtener esto como una oportunidad de desarrollo que debe ser y que la inversión en infraestructura de todo tipo pueda tener también la certeza jurídica de cómo esos procesos se llevarán a cabo de parte del Estado. Y por último se van a requerir pues, procesos de licitación, tanto de transmisión como de generación. Y aquí la propuesta de AGER lo que tiene al final en su compendio final es tan solo una sugerencia, una propuesta de agenda multiinstitucional de cómo poder avanzar algunos de estos temas. Muy rápidamente, desde el Ejecutivo, pues temas que ya mencionamos, esa señal de certeza, las consultas del convenio 169, avanzar la política energética, fomentar la inversión nacional. El Ministerio, que ha sido quien ha promulgado y mantenido esa señal clara de política a largo plazo, tenemos que hacer la expansión de transmisión y trabajar sobre un cronograma, la expansión de la generación y también trabajar con acciones y cronogramas concretos. Tenemos que reingresar al mercado eléctrico regional,
Esto es algo imperativo para Guatemala, no podemos estar aislados. El Ministerio de Ambiente creemos que juega un rol importante de acompañamiento al MEM en la política energética y eventualmente fomentar un mercado de carbono interno en Guatemala. El administrador de mercado mayorista, como una pieza importante del sector, debe avanzar la política energética, mantener la normativa actualizada abierta y que las señales de mercado funcionen así como deben funcionar. Desde la Comisión, que avancemos con la política energética, se amplíe la generación y la transmisión a través de los procesos de licitación que se gestionan con el apoyo y con el resguardo desde el regulador, y se trabaje fuertemente desde la Comisión en liderar con las municipalidades y las distribuidoras una reducción o racionalización de la tasa de alumbrado público. Empresas distribuidoras de electricidad, que han sido empresas que han realizado estas licitaciones y han transformado la matriz, llamamos a que continúen avanzando la política energética. Continuemos con las licitaciones para la generación existente y nueva, que sean periódicas, que eventualmente sean de menor dimensión, y creemos que incluso hay una oportunidad de desagregar la licitación PEC 5 para poder lanzar una licitación potencialmente de tecnologías solares en más corto plazo. Pensar en cómo diseñar la ideal complementariedad de tecnologías, incluyendo plantas pequeñas. GDR se refiere a plantas pequeñas abajo de 5 megavatios. Y el apoyo a la electrificación y tasa de alumbrado público en un esfuerzo compartido con la Comisión y las municipalidades, donde las distribuidoras ya han logrado hacer avances importantes. Grandes usuarios, que es el consumo no regulado, apoyo en la contratación para inversión nueva y en generación existente. El Instituto Nacional de Electrificación es una pieza clave del sector eléctrico, representa una tercera parte de la generación y la mayor parte del transporte. Es importantísimo la participación del INDE. El INDE tiene reservados campos geotérmicos que no se han aprovechado y que se tienen que liberar y se tienen que encontrar el formato ideal para desarrollo. Y también el INDE nos puede apoyar a los generadores nuevos en simplificar los procesos de acceso a la red. Y por último, lo que hablábamos, señor presidente, sin que las municipalidades compren el concepto de trabajar con la política energética, promuevan la inversión en sus propios territorios, apoyen la construcción de líneas de transmisión, racionalicen la tasa de alumbrado público y avancen en la electrificación, estos temas tampoco son posibles. Y en gran conclusión, el sector de energía de Guatemala es competitivo, libre, un ejemplo mundial y tiene un modelo de regulación muy bueno. La política energética y los procesos de planificación han logrado avances importantes y han dirigido las inversiones en beneficio del país. Existe confianza en el sector, en el país, lo cual requiere señales de estabilidad y continuidad. Contamos con una enorme riqueza de recursos naturales renovables con los que podemos convertirnos en uno de los mercados más competitivos y desarrollados del mundo. ¿Por qué no soñar en grande si es posible hacerlo? Es necesario avanzar sobre algunos retos que ya identificamos, como las consultas, la electrificación y la tasa de alumbrado público, la ampliación de las redes de transmisión y atraer nueva generación. Y sobre estas fortalezas y con una política energética marcando el rumbo claro hacia el futuro, podemos enfrentar esos retos trabajando de la mano todas las instituciones y el sector público y privado. Y comento ahí que los planes sirven de guía, pero el arte va a ser hacerlos realidad. Y ahí, por ejemplo, ese llamado al acompañamiento de la construcción de redes de transmisión, entre otros. Y en ese sentido, tengo el gran honor desde la JER esta tarde de hacer entrega de esta propuesta al señor presidente de la República, doctor Bernardo Arévalo, como un aporte a los procesos de planificación del Estado, en lo que esperamos poder trabajar muy cerca y de la mano con el sector eléctrico, con las autoridades, con el Ministerio y con todos los actores interesados. Muchísimas gracias.